Tenemos al otro lado de la línea a Óscar Matute, de Alternativa Bildu. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Gabón. ¿Cómo estáis? El 9 de diciembre celebraréis en Bruselas una conferencia bajo el título Por una agencia de comercio ciudadana con movimientos sociales y sindicales vascos. ¿Estamos hablando de una alternativa a este tratado transatlántico? Bueno, yo creo que estamos hablando de la necesidad de que diferentes pueblos, diferentes realidades y diferentes movimientos sociales, sindicales y políticos del conjunto de Europa sean capaces de trazar una agenda unitaria de confrontación con el TTIP, con el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que pretenden firmar entre Estados Unidos y la Unión Europea. Yo creo que la realidad de concienciación es diferente en las diferentes regiones europeas, es decir, en Alemania o en otros lugares probablemente hay un nivel de conciencia mayor sobre lo que supone el TTIP, incluso con un mayor nivel de conocimiento sobre todo lo que incluye una agresión tan clara hacia las personas y hacia los pueblos, pero yo creo que el primer paso es eso, establecer una agenda unitaria, una agenda de movilización y desde luego una agenda de resistencia por los derechos de las personas y por los derechos de los pueblos, porque el TTIP lo que pretende es hacer del mundo un bazar comercial donde las personas dejemos en un segundo plano nuestra condición humana para ser sobre todo y ante todo consumidores. ¿Recuerda de alguna manera lo que dices a aquella discusión en torno al acuerdo multilateral de inversiones que generó una protesta ciudadana muy fuerte, muy concienciada en Francia, y aquí casi costaba trabajo, ¿no?, hacerlo entender? ¿Por qué tenemos tanta dificultad aquí para hacer entender la gravedad de lo que supone un acuerdo como el Tratado Transatlántico? Sí, yo creo que probablemente la dificultad para enfrentar una dinámica que es transnacional, como sus propios impulsores, las multinacionales y las transnacionales, pues no es diferente en el tema europeo a en otras muchas cuestiones, ¿no? Parece que por fortuna la sociedad que reside en el Estado español pues empieza a despertar y empieza a exigir sus derechos y no solo a pedirlos. Pero bueno, yo creo que la dinámica es bastante evidente. En el año 86 hubo una contestación muy importante contra la OTAN. En Euskal Herria, de hecho, salió el no a la OTAN y en el Estado español también hubo una beligerancia importante contra la misma, pero a partir de ahí, no sé por qué, o quizás sí sé por qué, pero no obedecería solo a la lectura europea, sino a una especie de efecto placebo para el conjunto de la ciudadanía, pues se van inoculando las decisiones europeas de una manera que se entiende como natural, como única posible, ¿no? Y yo creo que pues hay más que verlo el tema de Maastricht o el tema del Tratado Niza o la propia Constitución Europea, como ha sido muy difícil poder hacer pedagogía política sobre lo que significaba, porque es muy cierto que todo esto que normalmente decimos de manera muy simple que nos llega de Europa son cuestiones que afectan directamente a cómo queremos regular nuestro espacio de relación, hacia cómo queremos articular las garantías para tener una seguridad alimentaria determinada o una sanidad pública o unos servicios públicos y sociales en todas sus dimensiones. Todo esto se lo quiere llevar por delante el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, el TTIP, y yo creo que por eso es importante que pues probablemente a quienes estamos ya con una posición claramente enfrentada a la insostenibilidad de la vida que plantea esta propuesta al servicio de las transnacionales, pues generar la agenda común, hacer pedagogía y ser capaces de incorporar a la agenda de prioridades políticas esta cuestión. Claro, en esa dirección, fíjate, yo tengo la sensación de que somos muy eurooptimistas y muy euroignorantes, ¿no? Es decir, en España se aprobó muy rápido, con un porcentaje, es verdad, de mucha abstención, pero un alto porcentaje de votos sí, el proyecto aquel de Tratado de Constitución para Europa, donde se cambiaba el derecho al trabajo por el derecho a buscar trabajo. ¿Crees que la cosa está cambiando? Hombre, yo quiero creer que sí, pero sí es cierto lo que planteas. Es decir, muchas veces nos refugiamos en eso viene de Europa o lo que importa es lo que votamos aquí y, bueno, pues sí, muchas veces y a mucha gente, incluso a ti, en alguna ocasión que te he podido escuchar y creo que es cierto, pues que por desgracia a veces enfrentamos contra los que están en el gobierno, pero no son los que tienen el poder, pues esto pasaría con Europa. Al final hemos visto en Europa una especie nebulosa de la que parece que formamos parte, pero que desconocemos un poco cuáles son sus mecanismos de gestión y de relación con las multinacionales, y a partir de ahí pues bueno, creemos que todo lo que de allí venga pues nos afecta hasta cierto punto, y lo que se ve con este tratado, por ejemplo, y por poner un solo ejemplo, y no iré al famoso órgano de controversia entre estados e inversores, el ISDS, sino por ejemplo el principio de cooperación regulatoria. El principio de cooperación regulatoria que nos quieren colar de facto lo que pretende es rebajar todos los principios de precaución que en Europa durante décadas se han conseguido poner, pues por ejemplo, para que los transgénicos no camparan a sus anchas y devastaran nuestro medio natural, o para que y sobre todo nuestro sistema alimentario, o por ejemplo para que no se pudiera devastar el medio natural a través de la extracción de energías
fósiles, por ejemplo el fracking, ¿no? Yo creo que todas esas amenazas, por desgracia, no se trata de una paranoia, de una obsesión, sino que son reales y están llamando a la puerta a la esquina. Por eso yo creo que tenemos que ser capaces, ¿no? No sé si seremos, pero debemos intentar ser capaces. Parece que queda todavía mucho por hacer y, como siempre, concluimos, mucha pedagogía por delante. Óscar, buenas noches, muchísimas gracias y seguimos muy atentos porque, por lo menos aquí en La Tuerca, somos conscientes de que con este tratado nos jugamos la posibilidad de la democracia en Europa. Sin duda, un abrazo a todos vosotros y vosotras.